Buenos días. En Realpolitik iniciamos hoy un ejercicio periodístico para conocer la opinión, el sentir, el pensar de periodistas profesionales. Están con nosotros los periodistas Alfredo Arenas Casas. En su trayectoria, Alfredo Arenas ha sido director de los periódicos Voz de la Nación y Pulso de Oaxaca, así como de la agencia informativa Fondo Editorial Latinoamericano, FONEL. Carlos Cervantes, el decano de los periodistas oaxaqueños, con más de 50 años de trayectoria en el ejercicio periodístico. Reddy Illescas, joven de la nueva generación de periodistas, director del periódico digital La Verdad de Oaxaca. Vamos a iniciar con una serie de temas del orden nacional, internacional y local. Yo le pregunto a mis compañeros periodistas, en el tema de la migración, en los últimos meses México ha dado un cambio radical a su política migratoria. Hoy en la actualidad tiene 27,000 elementos desplegados en las fronteras norte y sur del país. La pregunta es, ¿México se ha convertido en el muro de contención a las órdenes de Estados Unidos? ¿O realmente el gobierno mexicano busca atender a fondo el problema migratorio? Carlitos Cervantes. Bueno, sí, yo creo que efectivamente se trata de un muro humano que lo ha hecho la Guardia Nacional, especialmente en la frontera sur, que es donde vemos escenas terribles, muy parecidas a las que le hacían a nuestros connacionales en la frontera también sur de Estados Unidos, que nos dolíamos de todo lo que les hacían, las vejaciones, cómo los trataban, a familias completas, incluso aquellas arrastradas que les daban cuando se oponían a obedecer lo que le decían la policía de Estados Unidos. Y ahora vemos que esto se repite en nuestra frontera sur, la de México, pero totalmente multiplicada. Aquí se ven los atropellos mucho más graves, a pesar de que la mayoría son latinos, ¿no?, de países de Centroamérica y de otros lugares. Aunque ahora estamos viendo también que vienen de otras partes del mundo y curiosamente entran o tratan de entrar por nuestra frontera sur. Entonces yo creo que esto es una imposición, por supuesto, obvio, del gendarme del mundo, de Estados Unidos. Creo que se dio a conocer todo eso, las condiciones que puso el gobierno de Estados Unidos a López Obrador, dentro de ellas esa, de que se estuviera con una especie de muro humano, la entrada de extranjeros que generalmente atravesaban el país para llegar al norte. Entonces sí es una imposición del gobierno de Estados Unidos. Acuerden ustedes que hasta amenazó con los aranceles a las mercancías mexicanas en caso de que no se atendiera lo del muro muro humano. Entonces sí, definitivamente se trata de una imposición y de una amenaza al mismo tiempo. O lo hacen o yo me desquito de esta manera, para entenderlo en nuestro idioma cotidiano. Entonces por eso yo pienso que es una imposición y no precisamente una política mexicana. Gracias. Arenas Casas. Bueno, no hay que olvidar a México, sin querer o queriendo, el gobierno nuevo, el gobierno federal, el de López Obrador, se le hizo fácil abrir su frontera sur a las inmensas caravanas que se dejaron de venir de Centroamérica. Llegaron tantos que era imposible pararlos en Oaxaca, primero en Chiapas, luego en Oaxaca, y llegaron hasta la frontera porque nadie más se atrevió a impedirles el paso. Fueron oleadas y oleadas de gente que buscaba mejores condiciones económicas para su familia y pensaron que las hallarían inicialmente en los Estados Unidos. Fue tanta la migración que se convirtió en un verdadero problema, no solamente para los países que pareciera que expulsaban a su gente para mandárnoslas a México, conformando las famosas caravanas. Pero ¿qué pasó? Estados Unidos no estaba dispuesto a hacerle el juego a México y a Centroamérica para dejar pasar a tanta gente. De inmediato cerró su frontera, puso a su Guardia Civil y detuvo como pudo la migración.
pero al mismo tiempo amenaza a México para que pare a la gente en su frontera. Esto obligó a López Obrador a dar marcha atrás en su política migratoria, que era la de pasen y lleguen a Estados Unidos. Con la amenaza del presidente Donald Trump, López Obrador, queriendo o no, dio marcha atrás. Definitivamente, y se vio obligado no solamente a dar marcha atrás en su política de dejar pasar, sino que puso, como decía Carlos, un muro fronterizo en la parte sur del país, con miles de ahora conocidos como la nueva policía, la Guardia Nacional, ¿verdad? Entonces los frena, y no solo eso, sino a los que ya estaban en nuestro país, los deja sin tener nada que hacer en este país, y los ha estado empezando a regresar a sus países a costo del gobierno federal, quien se ha visto obligado a ponerle aviones completos para empezar a regresar a esa gente. El problema de los que vienen de África y de otros países de esa región es que ni los pueden correr ni los pueden dejar pasar, y son con los que más problemas se tienen en la actualidad. Compañero Reddy Guescas. Pues no podemos negar que Estados Unidos siempre ha influenciado a México en todos los sentidos, y ahora con un presidente como Donald Trump, con su personalidad y actitudes tan particulares, pues vivimos todos los mexicanos bajo una presión constante que emana de su precisamente personalidad, visión propia, egocentrismo. Entre ello, precisamente, la intención de que nadie rebase sus fronteras, Estados Unidos, México, ni mexicanos ni centroamericanos, y en aras de lograr ese objetivo, pues ya sabemos, su principal campaña fue el muro fronterizo, y después de ello amenazas contra México, y hacía referencia como en el mes de junio amenazó con levantar fuertes aranceles, pagos de impuestos para llegar a Estados Unidos. Esto ha generado un ambiente muy tenso, donde en principio el presidente Andrés Manuel López Obrador trata de llevar las cosas en paz, llevarlas tranquilas y decentemente, abriéndole las puertas a los centroamericanos, hablando de abrazos, no balazos, y una política de muy buena gente, de muy alto índice de humanidad, pero que no funciona en los hechos. Tan no funciona que la intromisión de tantos miles de centroamericanos, hermanos humanos por supuesto, generaron conflictos mayores sociales en el país, en la frontera México-Estados Unidos, en Tijuana, violaciones a los derechos humanos, centros rebasados en todos los sentidos por esta intromisión a granel de hermanos centroamericanos, y como consecuencia natural, lo ya mencionado, un conflicto en México social y económico. Ni siquiera hemos resuelto los problemas que tenemos en México, y él pretendía en ese momento, con los brazos abiertos, a recibir a todo el que quisiera venir. Cuando Estados Unidos ve que ya se le venía una oleada de centroamericanos, aumenta sus fuerzas militares en la frontera, cierra la frontera, y entonces es cuando Andrés Manuel dice, caray, creo que no podemos. Jamás lo va a reconocer, porque es otra de sus personalidades de nuestro presidente, indispuesto toda la vida a reconocer un error. Pues con todo y todo, cambió sus políticas de migración, y lo que vimos en los últimos meses y hemos estado viendo, pues es cómo la policía migratoria mexicana ha estado repeliendo a todos los centroamericanos. Uno de los sucesos más recientes fue cuando detuvieron a 7 cubanos que habían pasado el río Suchiate, allá en Chiapas, habían llegado a un hotel y que se violaron todos los derechos humanos habidos y por haber, mujeres, niños. Estamos en un verdadero problema, sobre todo cuando hablamos de una frontera de 1,126 kilómetros que nos dividen a México con Centroamérica, donde materialmente es imposible poder militarizar esa zona y evitar el paso de los centroamericanos a México. Y lo único que hace Andrés Manuel López Obrador como presidente en un reconocimiento público es decir que los problemas que se están viviendo no los puede solucionar él, lo cual sí es cierto, por supuesto, pero que emanan de políticas públicas y sociales ya destruidas en años anteriores en Centroamérica.
No hay solución. Bien, tenemos un minuto para una conclusión sobre el tema el tema migratorio. Arenas Casas, ¿cuál sería la conclusión? Bueno, en estos momentos, como ya se dejó hablar del tema, porque supuestamente ya lo resolvió el gobierno federal poniendo policías en la frontera para evitar el flujo migratorio, ya el gobierno federal no se ocupa de ver cuántos quedaron en el país y a cuántos hay que sacar, porque en los lugares donde se estacionaron empezaron por quitarle el empleo a la gente de cada uno de esos lugares. Y segundo, ya se crea una sobrepoblación que los pueblitos en donde se estacionó toda esa gente esperando su paso hacia Estados Unidos ya están originando serios problemas sociales. Creemos que el gobierno federal no solamente debe detener el flujo migratorio, sino atender a los miles y miles de migrantes que se quedaron en México y que hoy nos representan a todos un serio problema, porque no sabemos qué tipo de gente llega, porque no solamente son las familias que buscan la superación familiar para trabajar honestamente, sino que entre ellos se colaron docenas, miles de delincuentes comunes, gente con negros antecedentes, y eso nos puede ocasionar problemas. De entrada solamente te puedo decir que los cárteles de la droga en el norte del país se vieron sumamente favorecidos con ese tipo de migrantes. Carlitos Cervantes. Sí, pues yo creo que esto de los migrantes fue uno de los grandes fracasos en la política internacional del actual gobierno federal. Primero porque tuvo que acatar órdenes de otro gobierno. Eso se dio a conocer públicamente, las condiciones que puso Trump. Y aquí nunca alzó la voz el presidente López Obrador defendiendo la soberanía del Estado, del país, sus leyes, su división de poderes, absolutamente nada. Simplemente acató la orden, mandó a la Guardia Nacional, que ahora se dedica a cazar migrantes en vez de garantizar, creo yo, la seguridad en todo el país como pensábamos que iba a ser, y que se le ha vuelto un problema imposible de resolver aparentemente, porque tenemos gente que está estacionada en el país, gente que viene desde muy lejos, como es África o la India que decíamos, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer con estas gentes? Regresarlas también a un gran costo, aunque no llenen un avión, y aparte de eso, el dinero que se está canalizando para Centroamérica. Entonces yo creo que todo esto en conjunto, sí, yo lo veo como un gran fracaso de la política migratoria del gobierno. Rediguescas. Difícilmente verlo de otra manera. Decíamos que el ejército, aun si lo abocaran a las fronteras de México con Centroamérica, no podría cubrirlo porque son 1.126.5 kilómetros de distancia, número uno. Dos, el mismo Estados Unidos no ha logrado contener el flujo migratorio de cualquier nacionalidad. Tan solo en el mes de abril hablamos de más de 109,000 personas detenidas en la frontera suroeste de Estados Unidos. Y todo esto es un verdadero problema en el ámbito social y económico, tanto para Estados Unidos como para México. Y México, con la condición económica que vive actualmente, más los problemas que estamos viviendo, definitivamente me sumo al comentario de nuestro amigo Carlitos, es un auténtico fracaso para el gobierno federal, que lamentablemente no se asoma ni siquiera un haz de luz de cómo resolverlo. Con abrazos no lo va a lograr. Bien, pasamos a un segundo tema, que es la batalla de Culiacán. Los disturbios ocurridos la semana pasada en Culiacán, Sinaloa, por la detención e inmediata liberación de Ovidio Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, han provocado una gran controversia en el país. La pregunta: ¿la liberación de Ovidio Guzmán debe ser aplaudida porque evitó una masacre o es consecuencia de un operativo mal planeado que exhibió la debilidad del Estado mexicano? Adelante. Gracias. Mira, una cosa es la pacificación y otra muy diferente es la rendición.
Lo que lamentablemente vimos en cuanto a las políticas del gobierno federal y el combate, entre comillas, porque eso no fue un combate al narcotráfico, es la muestra de debilidad, de falta de capacidad, de operación de quienes están a cargo. Eso es evidente. Hay que hacer un recuento. No voy a hablar de partidos políticos, porque no estamos hablando de en el gobierno del PRI o en el gobierno del PAN. Pero las 2 veces que fue detenido el Chapo, su padre, no se enteraron ni sus parientes que había sido detenido, cuanto menos sus aliados. Fueron operaciones bien diseñadas, estrategias bien concluidas, donde él fue extraído. Que más adelante hubo arreglos y lo dejaron salir, bueno, esa es otra canción. Pero el punto es que las verdaderas estrategias de inteligencia no existen en este gobierno. Y a quienes han puesto al frente no tienen la capacidad de atender una situación como esta. Son gente que actúa de manera improvisada. Tan es así que se vieron inmiscuidos en esta situación. Yo quisiera comentar un par de situaciones. Los especialistas dicen que con los grupos del crimen organizado siempre hay una plática implícita o algún tipo de conversación, incluso leyes no escritas. Pero en este caso, lo único que está mandando el Estado, su accionar del Estado, está mandando un mensaje muy claro donde está a disposición del crimen organizado. Si le muestran fuerza, el gobierno mexicano se rinde ante esta situación. Tienen tiempo para revirar, tienen tiempo para reaccionar y para comprometerse con la ciudadanía y sobre todo demostrar que inteligentemente pueden lograr algún éxito. Estamos esperando que reconozcan su error y actúen y que mañana pasado nos presenten a los cabecillas de células criminales y digan, es que lo hicimos por esto. Entonces tendría validez su actuar, donde dijo, no quisimos una masacre, pero aquí está, cumplimos. Pero si solamente nos van a seguir llenando de miel los oídos, queriendo nada más maquillar esta situación, estamos perdidos, amigo mío. ¿Arianas Casas? Bueno, para mí no es nada novedoso lo que hizo López Obrador. No hay que olvidar que cuando detuvieron al Chapo y lo extraditaron y lo condenaron, el primero en lamentarlo fue López Obrador. Públicamente lamentó la detención y la condena para el Chapo. Es más, hasta se entrevistó con la mamá del Chapo para darle más sus condolencias, si así le pudiéramos llamar, porque su hijo había sido condenado a tantos años de cárcel. Él, pues, de entrada ya estaba seriamente comprometido con esa familia. Ahora, el hecho de que haya perdonado a los 2 hijos del Chapo para que no fueran encarcelados y sobre todo, y esto hay que tomarlo muy en cuenta, deportados a los Estados Unidos como su padre, porque sabían la suerte que correría, ordenó de inmediato su liberación. Es el compromiso de un presidente con el crimen organizado. Fácil de entender por todo lo que ha dicho, con lo que decía Red y lo que decía aquí Carlitos Cervantes. Abrazos, no balazos. Él no está comprometido en la lucha contra ningún cártel. Nunca quiso comprometerse como lo hizo Vicente Fox, Felipe Calderón y el mismo Peña Nieto, más tibio todavía que los 2 anteriores. Pero ni frío, ni tibio, ni caliente. Simplemente ignora el problema. Ya están las consecuencias. El ejército tiene todo. El sistema, la organización, la disciplina, el armamento, el sistema de movilización para llegar en 3-4 horas a Sinaloa y evitar lo que ya se había fraguado, o sea, la liberación de 2 cabos. Pero la orden al ejército es no actuar. Con una orden así, por eso hay tantas disculpas a través de las redes sociales, con tantos videos que nos están diciendo que el ejército y la marina no tienen nada de culpa en este asunto. Que ellos podrían, si se les ordenara, acabar con todo eso. Si se utilizara toda la fuerza del Estado. Pero López Obrador dice que no.
Por eso manda a la Guardia desarmada a enfrentar los problemas. Con un armamento que ya se vio claro es poderoso de la parte de las mafias. Entonces, no podemos asustarnos de lo que pasó con la liberación de estos chamacos. No podemos creer que fue ese día cuando se vio clara la situación, sino que ya desde antes era imposible que el gobierno atentara contra el cártel de Culiacán. Era imposible, como tampoco lo va a hacer en Guadalajara con el cártel Nueva Generación, ni con el de Michoacán, ni con ningún otro. No hay manera de que lo haga porque tenemos un presidente que no quiere problemas, que le resulta más fácil dejar pasar, dejar hacer, dejar un relajo este país. Pero hay mucha gente que dice que fue acertada la decisión del presidente. Bueno, no faltan, por ejemplo, hemos visto 3, 4 videos de gente que dice ser de Culiacán, que dice ser ciudadana y que tienen a sus familiares y amigos en Culiacán, en donde se desgarran las vestiduras para hacernos creer que la mejor opción que tenía López Obrador era entregar a los capos del narcotráfico. Totalmente falso. No era su única opción y Culiacán no se hubiera inundado de sangre porque los del cártel de Culiacán son de Culiacán. Tienen a su familia, a sus hijos, a sus padres, a todos sus familiares en esa ciudad y no iban a disparar en contra de gente inocente que saben que son su sangre. Entonces, lo que tratan de decir hasta ahorita para disculpar a López Obrador no son más que tonterías, ¿verdad? Ningún país, ningún gobierno, ninguna sociedad está fuera de los daños colaterales que anunció Felipe Calderón cuando era presidente. Pero él dijo que tenía que haber daños colaterales y lo anunció el primer día que empezó a enfrentar a los cárteles de este país. López Obrador, con ese pretexto de que no corra sangre inocente, jamás va a enfrentar a esos grupos criminales. Carlos Cervantes. Sí, coincido con Arenas. Yo creo que esta situación de la liberación del joven Ovidio, vamos a llamarle así respetuosamente, vino a evidenciar que efectivamente hay tratos entre el gobierno de López Obrador y esta mafia de los Guzmán, y no de ahora. Yo he visto que está circulando también por redes sociales determinada información donde se dice que este cártel financió la campaña política de López Obrador, y entonces mientras no nos convenzan debidamente que no fue así lo seguiremos pensando. Ahora bien, lo que nos tratan también de vender es que se quiso evitar un baño de sangre ahí en Culiacán, lo cual pues no tenemos por qué creerle a López Obrador lo que dice, puesto que llevamos miles de mentiras, ¿no? Entonces cuando dice algo, lo que nos hace pensar es, ¿estará diciendo la verdad o esta también es otra mentira? Acuérdense ustedes de todo lo que ofreció y ninguna cosa se ha hecho realidad, ¿no? Entonces sí, vino a evidenciar que el crimen organizado es el que manda lamentablemente en el país y que esto pues va a traer graves consecuencias no solamente a nivel de nuestro país, sino a nivel internacional. Se han de haber enterado ustedes cómo la prensa internacional puso del asco a López Obrador por esta situación, porque pues no se entiende un Estado como tal, con sus fuerzas de seguridad, que no pueda contra un cártel. Entonces, ¿hacia dónde vamos? López Obrador reconoció públicamente en una conferencia mañanera que no estaba enterado de este operativo. Esto, ¿qué tan grave es? Digo, tratándose de un tema tan delicado y, digo, el propio presidente de la República que no está enterado, ¿esto de qué habla? Sí, muy grave, porque por una parte o nos está diciendo otra de sus mentiras que no estaba enterado y es mal, o si efectivamente no estaba enterado, pues qué inepto, porque se supone que un presidente debe estar enterado, ya no digamos de absolutamente todos los hechos humanos, pero sí de asuntos como ese.
son personajes muy conocidos, han movido mucho dinero, tienen armas, sabemos de sus negocios, y no es posible de que no se le informara que lo iban a detener. Ahora en un operativo pues fallido, ¿cómo no se iba a dar cuenta este señor que lo iban a detener cuando vemos que llegan ahí decenas de patrullas del ejército para rodear todo el espacio? Pues le dieron suficiente tiempo. Como decía Arenas hace un rato, en las detenciones anteriores, las del mismo Chapo, se hacían de manera quirúrgica. Se les detenía y órale, ahí no ni quien se enterara. Entonces yo creo que aquí nos deja igualmente con la duda. Y malo por las dos partes. Si sabía y si no sabía, es el mismo resultado, porque una parte es su mentira y otra sería su ineptitud. ¿Cuál es tu conclusión, Reddy Yescas, sobre este tema? Vemos aquí 3 puntos que vale la pena resaltar. Yo creo que el número 1, la utopía de abrazos, no balazos, es una basofia. No sirve. Y menos regañarlos con sus abuelitas y sus mamás. Ni tienen. O sea, eso no sirve, eso queda muy claro. Y el problema no es que nos demos cuenta en la sociedad que esa forma de combatir el crimen, la violencia, no sirve. El problema es que manda un mensaje muy claro al crimen organizado y estos asumen que el gobierno, el Estado, tiene una política de rendición total ante ellos. De manera que como consecuencia estamos viendo un crecimiento elevado entre la violencia y la inseguridad. Ese es el resultado de su fuchi, guácala. Acúsalo con su mamá aquí. Esa es la realidad. Perdón, hablaba de 3 puntos y los diré muy rápido. El otro es la misma conformación de los cárteles en México. Hablamos de 2 principales reconocidos mundialmente, el cártel de Sinaloa, el cártel de Jalisco Nueva Generación, en el cual de Sinaloa manejaba el Chapo Guzmán como el principal, dejó a su compadre Mayo Zambada, el más antiguo, el más experimentado, el más político en el tema del narcotráfico, quien maneja todavía la vieja esquela de si no hay necesidad de asesinar a nadie, no lo hacemos, pero siguen siendo organizaciones criminales. Y por otro lado tenemos la reacción de todo este complejo de gente que se dedica al crimen organizado ante la captura de estos 2 jóvenes con todas sus fuerzas, todavía anticipándoles una posible negociación. Si los liberas no hay nada y tú sabes, te hablo de tú y dámelo y aquí no ha pasado nada. Lo que nos hace creer que en verdad no hay un conflicto directo entre el Estado y el crimen organizado. Hay acuerdos muy claros. Ese es el segundo punto que queda muy claro en esta situación que se vivió. Están más que en defensa de uno de los suyos, están en complicidad total el Estado con el narcotráfico. Y el tercer punto, no menor, es la reacción que va a tener Estados Unidos y que tiene Estados Unidos con México con relación a esta situación. Después del tema migratorio, el asunto de los opiáceos, de los estupefacientes, es el segundo tema más importante que golpea a México, Estados Unidos. Y ante esta situación que se vivió, nada va a poder evitar que Estados Unidos reaccione ante la liberación forzada de Ovidio. ¿Arenas Casas? Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Reddy Yescas. Hasta ahora, el gobierno de los Estados Unidos y su Departamento de Estado no han dicho una sola palabra respecto a la liberación, porque ya los tenían detenido. Este operativo nunca fue fallido, lo tuvieron en sus manos y primero entregaron a uno y no querían entregar al otro y luego de las amenazas entregaron al otro. El operativo fue bien hecho con resultados concretos. El problema fue cuando le avisaron a los jefes que ya tenían a los detenidos para que luego regularan. Eso quiero aclararlo de la manera más exacta. Los chamacos ya estaban detenidos. No fue un operativo fallido, sino fue la decisión de López Obrador de liberarlos. Y por lo demás, Estados Unidos está esperando el momento para responder, para responsabilizar y para amenazar a México. Hasta ahora ha guardado silencio, porque está analizando los hechos. Una vez que tengan toda la información, van a actuar de manera contundente. Y lo vamos a ver la próxima semana, cuando menos. Carlos Cervantes. Pues sí, únicamente para cerrar, coincido con Arenas Casas, que estamos pendientes cuál va a ser la verdadera reacción del gobierno de Estados Unidos, ¿no?
que ya los errores, que no son errores, sino lo que sigue del gobierno de López Obrador, ya se están volviendo insoportables, no solamente para los mexicanos que íbamos a ser felices a partir del 1 de diciembre, sino que ya involucra a la política internacional con este tipo de cosas. Ya hemos visto lo delicados que han sido los estadounidenses con ese problema de las drogas de siempre, ¿no? Y ahora que dejan libre por órdenes del señor presidente a uno de los principales, ¿qué se podría decirse? Pandillero de las drogas, pues ¿qué se puede pensar allá si aquí estamos pensando mal? Y yo creo que hemos llegado a una situación tal de que vemos a los soldados construyendo un aeropuerto, a la Guardia Nacional cazando migrantes y al crimen organizado, al narcotráfico, dando instrucciones de gobierno. Entonces yo creo que esto va a tener repercusiones muy graves. Creo que es con lo que terminaría. Bueno, en un momento regresamos. Busca el semanario Realpolitik y entérate del acontecer político de nuestro estado y del país. Analiza con nosotros las decisiones tomadas por los funcionarios del gobierno que le dan rumbo al desarrollo de México. Búscanos en tu puesto de periódicos más cercano o pídelo a tu voceador, o si prefieres, encuéntranos también en tu dispositivo móvil o computadora en formato digital. También te invitamos a visitar nuestra página web, darle me gusta a nuestra página de Facebook y compartirla. Bien, continuamos. Nuestro tercer y último tema es López Obrador en Oaxaca. Durante los 11 meses que lleva Andrés Manuel López Obrador en el gobierno, ha visitado 11 veces el estado de Oaxaca, lo que no había ocurrido con ningún otro presidente en la historia reciente de la entidad. La pregunta es, para ustedes, ¿qué significa, desde su punto de vista, estas reiteradas visitas del presidente de la República a Oaxaca? Adelante, Carlitos. Pues yo creo que primero tiene que agradecer que la campaña para la presidencia se la hizo la sección 22, conocido aquí en Oaxaca como el Cártel 22. Ahí se veían a todos los maestros haciendo gran labor de proselitismo en todas las regiones del estado y pidiendo a la gente que votaran por Morena y por su candidato López Obrador. Yo creo que, dentro de otras cosas, les agradece ese apoyo. Y según oíamos, obtuvo un poco más de 1 millón de votos de Oaxaca únicamente. Entonces yo creo que está muy encariñado con los maestros, pero no solamente de ahora. Recordemos que cuando el 2006, cómo los estuvo apoyando, cómo estuvo apoyando también a Gabino Cue. Se acordarán ustedes que anduvieron recorriendo el estado, aquella penitencia que hizo Gabino de recorrer determinado número de kilómetros sin calzado, y que después mostraba sus pies allagados porque andaba en la marcha de la dignidad. Todo eso coordinado con López Obrador. Hay gentes que hicieron ligas muy fuertes con el señor López Obrador aquí, y por supuesto intereses muy fuertes, gentes no muy recomendables. Ahí tenemos a Benjamín Robles Montoya, por ejemplo, que fue uno de sus grandes promotores como funcionario de Gabino Cue, que recibía las órdenes de allá y llevaba los recados de acá. Y yo creo que su interés por venir a Oaxaca no es porque los oaxaqueños le caigamos muy bien, ni porque queramos que nos va a ayudar o creamos, sino por establecer más ligas con sus grupos, por lo que pudiera ocurrir y ante todo lo que está pasando, ¿no? Porque es curioso también que viene y anuncia, son anuncios muy bonitos, como cuando anunció lo de las carreteras de la costa y del istmo, se van a hacer. Bueno, creo que no se ha avanzado absolutamente nada en ese tipo de trabajos, ni en otros. Luego ofrece obras también muy importantes, ¿y dónde están? Lo digo yo porque, contrariamente a lo que pasaba con presidentes anteriores, se hacían cosas que inmediatamente se cristalizaban. Yo me acuerdo cuando vino una vez el presidente Echeverría, ya siendo secretario de Gobernación, de Educación Pública, don Víctor Bravo Aguja, en una de sus giras, anunció que se duplicaba el programa de escuelas y de espacios escolares para Oaxaca. Ya el
presupuesto que se había autorizado. Pues inmediatamente comenzó el CAPSE y órale a darle duro para duplicar el número de espacios. Bueno, pues se veía la acción inmediatamente y ahora no. Ahora vemos que anuncia muy bonito, siguen los maestros manejando las recepciones. No sé si vieron ustedes cómo en todas partes ponían a los niños a gritar, es un honor estar con Obrador, y los poemas que le compusieron, haciendo a los niños que las declamaran también, poniéndolo ahí por los cielos como un Mesías. Auténtica idolatría, ¿no? Eso, como un Mesías moderno, un Mesías tropical, luego, como dice aquí el joven, pues idolatrándolo. Entonces yo creo que eso le gusta también para su ego personal, que lo idolatren aquí, y como que se le llena su espíritu de esa acción, pero nada concreto. Eso es lo que yo he advertido. ¿Arenas Casas? Sí, exactamente. La visión de Carlos Cervantes es la visión general que tiene el pueblo de México, del pueblo de Oaxaca, perdón. Concretamente, de nada nos han servido 11 o las demás que vengan en los próximos días visitas del señor presidente. Absolutamente de nada. Si algo pudiéramos decir que están haciendo, son los famosos caminos rurales que conectan a las agencias con la cabecera municipal. Obras que se están haciendo a pala y pico, porque está prohibido estrictamente que metan maquinaria pesada. No se permite la maquinaria pesada para no tener que dar trabajo a ninguna constructora, sino que el presupuesto que se asigna a un camino se reparte entre los que lo hagan del propio pueblo. Entonces, un camino que tenían que terminar en 2 meses, llevan 4 y aún no van ni a la mitad. ¿Por qué? Porque ya les gustó que les esté dando dinero el presidente y se la van a llevar. Un camino que tenía que haber sido construido con una constructora formal en 1 mes se va a llevar 1 año. Lógicamente nos va a salir mucho más caro. Pero independiente de lo más caro, lo mal hechas que están quedando, que no van a durar ni un temporal de lluvias más. Entonces, eso es lo único, el único dinero que han aterrizado en 50 municipios para ese tipo de caminos rurales. Pero de ahí todo ha sido promesas. Promesas que solo se las cree el gobernador, porque luego que se va López Obrador, el gobernador las repite en sus mañaneras de los lunes. Vuelve a decir exactamente lo que dijo López Obrador y nos vuelven a querer meter el dedo en la boca diciendo que ahora sí Oaxaca va a ser el detonador de todo el sur-sureste de la República. Y no hemos avanzado ni siquiera 1 metro en las 2 carreteras más importantes que se están construyendo en Oaxaca desde hace 16 y 8 años. Entonces, poco nos ha servido que venga el señor a cada rato a la entidad para ser recibido por los niños que le cantan preciosas composiciones, adulando la personalidad. Algo que no merecen los niños de Oaxaca, pero por el compromiso que tienen los maestros con el presidente, los obligan a que, como en Corea del Norte, en Cuba y en Venezuela, los niños finjan que adoran al presidente de la República. Eso es un engaño que solamente López Obrador se la cree. Reddy Yescas. Me gustaría hacer un paréntesis sobre esta mesa donde estamos comentando. Pareciera que estamos en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, de su persona y de sus políticas. La realidad es que estamos comentando el sentir real de una sociedad que no está viendo resultados. Y en este punto lo único que se me ocurre decir a favor de nuestro presidente, porque es nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, es que el tiempo va a decidir si sus políticas son realmente efectivas o no lo son. Pero a casi un año de su gobierno, definitivamente no están resultando. Y es lo que estamos comentando en esta mesa.
no pertenecemos a algún partido político y la misiva es darle duro al presidente. Quiero dejar eso en claro sobre la mesa. Estamos realmente reconociendo las condiciones actuales en que tiene él y su gabinete a nuestro país. Y como sociedad estamos absolutamente inconformes con lo que está sucediendo. Eso para ser claro, que después van a comentar vendidos y otras cuestiones. No es eso, somos ciudadanos que estamos realmente en contra de lo que está sucediendo. Tiempo es lo que le podría dar la razón a Andrés Manuel López Obrador, y ese no lo detenemos ni nosotros ni nadie. O el mismo tiempo va a demostrar cuán equivocado está nuestro presidente. Después de ese breve paréntesis, me gustaría decir en el mismo tenor que Andrés Manuel, de visita al sur sureste y particularmente en Oaxaca, hace escasos un par de meses, firmó como testigo de honor el pacto Oaxaca entre empresarios y gobernadores con la intención de impulsar el sur sureste. Este presidente dijo que le habían pedido todos los días, me pide que la iniciativa privada, que les demos garantías de que va a poder invertir libremente en el país. Entonces él en su discurso dice que le va a dar a todos los mensajes de confianza. No vamos nosotros a cometer ningún acto arbitrario en contra del sector privado. Necesitamos su participación. Y también dijo que está hablando con Estados Unidos con intención de persuadirlos de que la mejor solución a nuestros problemas es la cooperación para un desarrollo, no aranceles ni medidas de fuerza, dice él. Esto es excelente en principio. Más adelante hallamos más promesas, porque eso es lo que quiero resaltar. Estamos hablando de que todas sus visitas en Oaxaca se basan principalmente en promesas. Dijo él, mientras algunos, no todos, están pidiendo confianza, señales de que van a tener garantías, lo cierto es que las empresas extranjeras siguen invirtiendo en nuestro país y son bienvenidas. Y dice él, cada semana hay una nueva empresa que quiere a través de sus directivos notificarme y darnos a conocer que van a invertir más y que están apostando en México. Pero hasta ahorita todo lo que hemos estado escuchando es esto que acabo de relatar de su viva voz, promesas, compromisos y demás. Pero en los hechos estamos viendo un estado, un país que cuando menos no avanza, que tiene un Producto Interno Bruto, un crecimiento del 0.0% durante su administración. Y volvemos al mismo punto. No estamos en contra directamente de él como persona, pero lo que está haciendo como dirigente de una nación tan rica y poderosa como es México es mantenernos en la quiebra continua en todos los sentidos. Queremos ver resultados, ya no promesas, señor presidente. ¿Cuál es tu conclusión, Carlos Cervantes? De los tres temas. Pues lo que ya había yo mencionado, de que lamentablemente el país quedó en malas manos, que todos son errores, o al menos el 90%, que tenemos una política internacional pésima, como nunca había ocurrido, y que lo que se ha centrado el señor presidente, aparte de lo que ya se advierte de su relación con los cárteles del crimen organizado, especialmente de la droga, pues que nos viene a llenar de promesas, y en sus conferencias de todos los días promete, porque siempre promete cosas, pero cosas que nunca se cumplen. Entonces yo creo que, como decía aquí el compañero, el tiempo avanza, y sí, ya vamos a tener un año de que nos prometió que íbamos a estar todos los mexicanos felices, y no vemos absolutamente nada, sino todo lo contrario, y dando temas como el reciente de Ovidio Guzmán, para que la gente siga desconfiando más y siga cuestionando más cuáles son sus verdaderas ligas con esta mafia, ¿no? Creo que no tardará en que medios de Estados Unidos den a conocer la realidad, porque como sabemos, ellos están mucho más enterados de lo que sucede en México que nosotros mismos. Entonces esperamos sorpresas que van a debilitar, creo, mucho más al señor presidente, pues lo cual es lamentable porque tiene en sus manos el destino del país. Gracias. ¿Freddy Yescas? Pues yo quisiera concluir agradeciéndote la invitación, amigo, por supuesto, a Realpolitik como empresa. Y en el tema que nos ocupa, pues en efecto, creo que siendo equilibrados, sin cargar los dados de ningún lado, necesitamos que la mejor respuesta no la demos nosotros ni quien nos escucha, sino el tiempo. Es un auténtico juez muy exacto.
Pero lo que podemos ver como analistas y como sociedad es que estamos en una dirección de bajada, no de subida, ya ni siquiera en terreno llano, vamos de bajada. Hoy, en este punto, en todos los campos ya platicados, vamos de bajada. Necesitamos un poco más de tiempo para cambiar nuestra percepción de las cosas, pero lo veo muy poco probable. Gracias. Cerramos con Alfredo Arenas Casas. Bueno, ya vimos claro de los 3 temas. El primero, que fue el de migración. Tenemos un problema serio con los que se quedaron y una marcha atrás del presidente por órdenes de Donald Trump para cerrar la frontera sur y ya no volverla a abrir, por lo menos en sus próximos 5 años de gobierno. Eso ya de por sí te habla muy mal del gobierno federal. Una cosa es abrir las puertas y mantenerlas abiertas por decisión del gobierno, y otra es que por órdenes de otro gobierno las tengamos que cerrar nuevamente. Eso ya es un problema, un punto menos para la credibilidad de un presidente. Segundo lugar, en el problema del haber puesto en libertad a 2 capos peligrosos ya detenidos, sean hijos del Chapo o sean hijos de quien sea, pero ya estaban detenidos y fueron liberados. Eso también es otro punto en contra del gobierno federal. Y este último, que en Oaxaca sí es cierto, lo recibimos en el aeropuerto, lo llevamos a pasear al interior del estado, lo ponemos a inaugurar algunas cosas, lo ponemos a hablar ante cientos de empleados del gobierno del estado de confianza, a quienes son obligados, cada vez que viene el presidente, a estar a las 6 de la mañana en los puntos de reunión para que el presidente pueda expresar y dar a conocer sus ideas a través de bonitos discursos. Todos los empleados de confianza del gobierno del estado y federales son obligados a estar presentes en esos eventos y obligados a aplaudir todas las ocurrencias del patrón. Entonces, de muy poco nos ha servido su presencia en Oaxaca, más bien nada. Y quiero aclarar algo. Faltan 60 días para que termine este año del gobierno de López Obrador, y la opinión pública, la que nosotros conocemos, la que nosotros tenemos la obligación de escuchar todos los días, en Oaxaca está un 90% en contra de ese gobierno. Gracias. Nada más para complementar el comentario de Arenas Casas, hoy el presidente dijo que a pesar del asunto de la batalla del asunto de Culiacán, a pesar de los cuestionamientos que ha habido en materia migratoria, va muy bien, que su popularidad sigue adelante. Es una visión que tiene el presidente de la República, ¿no? Entonces aquí lo que tratamos de hacer con este ejercicio es poner en la mesa los puntos de vista de gente que tiene el sentir, que pulso. tiene el pulso de los acontecimientos, ¿no? Aquí no tratamos ni de cuestionar porque sea de un partido, porque sea de otro. Aquí tratamos nada más de exponer puntos de vista de gente que está enterada, que sabe, que conoce los temas, ¿no? Y agradezco a ustedes, a Carlos Cervantes, Alfredo Arenas,